Buenos días a todos, señor presidente Torretti, ministra Zaval, embajador Beltrán, amigos todos. Estoy muy agradecido por esta invitación que me prodiga la Cámara Chilena de la Construcción para compartir con ustedes algunas experiencias y quizás sobre todo contar algunas historias. Escuchando a quienes me precedieron en el uso de la palabra, me preguntaba yo si tenía algo que añadir a esta discusión sobre el conflicto, en donde uno de los temas principales es aceptar el conflicto como condición inherente de los procesos de urbanización. Eso es la mitad de mi presentación. O sea que ustedes dirán, bueno, ahórranos 20 minutos y vea la otra mitad. Lo que creo que puedo añadir es una reflexión sobre un personaje del conflicto que suele estar tras bambalinas y luego se vuelve el más importante, que es el juez. ¿Cómo dialogamos con los jueces cuando tienen que ser quienes orienten de alguna manera el conflicto? Voy a contar brevemente algunas de las implicaciones de 6 conflictos distintos en 6 lugares distintos de América Latina. Pero no quiero que esto suene como una alarma, sino como una alerta, para entender en qué mundo nos estamos viviendo envueltos hoy en día. Un conflicto en torno a un parque metropolitano en la ciudad de Quito, otro en torno a la limpieza del riachuelo en Buenos Aires, uno más sobre una vialidad de cuota en Ciudad de México, un conflicto sobre el ordenamiento territorial en Bogotá y un acueducto y la tribu yaqui en el noroeste de México. Este es el norte de la ciudad de Quito. La superficie verde que ustedes ven ahí es un parque metropolitano que estaba previsto en la planificación de la ciudad desde principios de los años 80. En la década anterior, toda esa urbanización que ustedes ven en la parte superior derecha no existía. Estamos hablando de tierras agrícolas. El plan designa un área como para ser dedicada a parque metropolitano y cuando llega el momento expropia el gobierno de la ciudad esas 600 hectáreas. Hay varios propietarios, pero una familia en particular, la familia Salvador Chiriboga, exige una indemnización equivalente al valor que podría tener la tierra si en ella se construyera una urbanización de altos ingresos. El gobierno se niega a pagar una indemnización de ese tipo y el caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 10 años después, la Corte, y este es uno de los incidentes más bochornosos en la historia de la Corte no sabe qué hacer. La Corte no sabe cómo razonar el monto de una indemnización en un caso como este. El propietario exige $60 millones, la ciudad le ofrece 6 y la Corte dice, pues vamos a sacar un promedio. Es la manera como la Corte sale de ese problema. En la historia de la Corte esto es muy importante porque ahí es donde se define el derecho de propiedad en términos económicos. Uno sabe lo que tiene cuando se lo expropian, ¿no es verdad? Y es muy interesante que fue una opinión muy dividida. Uno de los jueces de la Corte, en minoría, escribe un largo alegato diciéndoles a sus colegas, es que estamos resolviendo sin razonar. Y lo más fuerte del asunto es que, dice el juez Sergio García Ramírez, esta condena por violación del derecho a la propiedad particular es la más elevada en la historia de la Corte. A lo largo de 30 años. Nunca antes se ha dictado una condena que se aproxime siquiera ese monto en casos de ejecuciones extrajudiciales o de alguna o algunas personas o masacres que privan de la vida a decenas o centenares de seres humanos, ni en supuestos de torturas o desapariciones forzadas.
Todos sabemos para qué se creó, qué esperábamos de la Corte Interamericana de Derechos. El hecho de que la más alta indemnización que haya dado en su historia sea para reconocer parcialmente valores especulativos al suelo urbano es aquí sí una señal de alarma, por lo menos para los juristas, porque no tenemos en América Latina una reflexión constitucional que nos permita salir adelante de un tema tan sencillo como calcular cuál sería la indemnización en un caso de... Así, aquí sí es alarma, pero para los juristas. Ese es el noroeste de México, una de las zonas desérticas, en donde ustedes saben que en las ciudades desérticas casi siempre tienen que traer agua de fuentes distantes. La utopía de un mundo en donde las ciudades toman su agua de fuentes locales es eso, una ilusión. En el futuro de la humanidad vamos a tener que transportar agua de largas distancias. Para construir, para dotar agua a la ciudad de Hermosillo, que es la capital del estado de Sonora, se construye un acueducto de poco más de 100 kilómetros que toma agua del río Yaqui, en donde habita la tribu Yaqui, que es una tribu, bueno, de las 52 pueblos indígenas que hay en nuestro país, y los computamos por el número de lenguas distintas que se hablan. Los Yaqui son emblemáticos en más de un sentido y se han opuesto a la construcción de este acueducto. Durante años han bloqueado la autopista más importante que conduce, imagínense el tráfico de bienes y personas entre México y Estados Unidos. El embajador Beltrán seguramente tendrá la cifra de lo que significa el cruce fronterizo Nogales entre Sonora y Arizona. Y tenemos un bloqueo de carreteras que dura prácticamente más de un año, y un litigio en donde al final es muy difícil saber quién ganó, porque hay tantos procedimientos, hay tantas instancias, el juez decide una cosa y después otra, pero sí, pero no, esto es ilegal, pero lo voy a permitir, esto no se consultó a los pueblos indígenas. El tema es, una vez más, si la consulta es obligatoria. Una cosa es que sea obligatorio hacerla y otra cosa es que sea obligatorio sus resultados. No nos ponemos de acuerdo sobre eso. Pero lo más importante es que la Suprema Corte nunca llegó a considerar siquiera cuánta agua tiene derecho la tribu Yaqui, cuánta agua va a tomar el acueducto, se le va a reducir su dotación de agua, sí o no, y cuánto. Esa pregunta tan simple de cómo se distribuye un recurso nunca estuvo en la agenda de los jueces. Y después de 6 años de disputas judiciales, hay algo en cada una de las sentencias que le permite a todas las partes decir que ganó. Si uno lee los periódicos, uno no se puede enterar realmente de cómo se resolvió este conflicto tan sencillo que es cuánta agua tiene derecho cada uno de los actores. Vamos a Bogotá. El Plan de Ordenamiento Territorial de 2013 es objeto de una disputa que lleva a su suspensión por el Consejo de Estado. No voy a entrar en el detalle del conflicto. Si uno busca lo que está en el fondo, uno podría decir que lo que está en juego es la obligación de los desarrolladores de hacer vivienda social en un porcentaje por cada tantas viviendas. Un porcentaje tendría que ser vivienda social, y eso parecería ser una de las cosas que están en el fondo. En el fondo también está el personaje político, el alcalde polémico en un contexto político muy específico, y no voy a entrar al detalle, no conozco suficientemente bien el conflicto. Lo menciono porque es un conflicto por la ciudad que en sede judicial se vuelve un diferendo procedimental. El problema era si se había modificado el programa con el procedimiento correcto, sí o no. Y la ciudadanía pierde de vista la discusión estrictamente social o urbanística que está en el fondo.
a Supervía Poniente en la Ciudad de México. Esta es la primera vialidad de peaje que se construye en la ciudad y es yo diría, un experimento institucional interesante. Yo personalmente creo que tenemos que arriesgarnos a nuevas formas de asociación público-privada, tenemos que saber correr ese riesgo y después de un par de décadas evaluar y ver si fueron un éxito o no. Hay mucha gente que reacciona por principio en contra de vialidades de peaje. Yo digo que es un experimento que vale la pena tener. Pero no tuvimos una discusión pública ni remotamente de lo que significaría esto para esta vialidad, para la ciudad. Lo penoso del asunto es que el asunto llega al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal Local de la Jurisdicción Administrativa, y una de sus salas suspende la licencia ambiental porque no se había hecho la consulta. La instancia superior siguiente suspende esa suspensión sin dar explicación alguna. Y gracias a esa suspensión se hace la obra y con la fuerza de los hechos consumados está operando la supervía. Es imposible ver en el expediente si hay una razón clara para haber tomado esa decisión. Es la lógica de los hechos consumados y aquí sí, como es un caso mexicano, puedo decir, y es un caso de la jurisdicción local, que no compromete a la nación en su conjunto, hubo cosas bastante sospechosas en el procedimiento de los jueces. Me apena decirlo, pero de eso también hay. Bueno, vamos al riachuelo. Un río que, como ustedes saben, está tan lejos de la cordillera que corre a una velocidad tan baja, si lo comparamos con el río que atraviesa esta ciudad, que a veces incluso corre para atrás. Cuando el río de la Plata sube de nivel, el riachuelo va para atrás. Entonces, después de un siglo de industrialización en torno a la cuenca del Matanza-Riachuelo, la contaminación lo ha hecho una de las cuencas más contaminadas del mundo. Hay movilizaciones sociales hace muchos años y por fin en 2008 la Corte Suprema da un manotazo, una resolución extremadamente clara y fuerte en el sentido de que hay que sanear. El riachuelo llega al grado de ordenarles a los gobiernos locales y nacional que formen una agencia, se crea la ACUMAR, la Agencia para la Cuenca del Matanza-Riachuelo, y es una de las sentencias más interesantes y prometedoras del derecho ambiental latinoamericano. La Corte ha dicho, a ver cómo le hacen, pero tienen que limpiar. Pone a un juez de una jerarquía menor a cargo de darle seguimiento a la limpieza del río. Imagínense la complejidad, el tamaño de la tarea de limpiar el riachuelo. Implica la programación de una cantidad de obras, bueno, no me detengo, ustedes se lo pueden imaginar. Pero en el camino el juez descubre una vieja figura jurídica que es el camino de sirga. Yo no conocía esa expresión, yo no sé si ustedes la conocen. Es la franja, la orilla del río que se usa para sirgar, para hacer que una embarcación pueda ser jalada desde la orilla y así moverse. El camino de sirga es una vieja figura que está ahí en el Código Civil, olvidada. El juez la descubre y encuentra ahí un territorio que le permite convertirse en un gestor urbano. El juez experimenta este embeleso y primero decide que el camino de sirga tiene 60 metros de ancho, ¿no? Y eso tiene una consecuencia sobre la propiedad. 2 años después, en el nuevo Código Civil argentino, reducen la extensión del camino de sirga. Bueno, hay muchos detalles, pero lo interesante es que el juez está tan encantado con su tarea que se vuelve un planificador. Llega a decidir el diseño del equipamiento de las bancas de los parques que va a haber en él.
Bueno, es un caso muy interesante de distorsión y de un cambio de prioridad, ¿no? Lo que es el gran proyecto de limpieza de una cuenca que tiene aspectos técnicos, hídricos sumamente complejos, se vuelve un juego en donde el juez hace a un lado a las autoridades locales y se pone como una especie de alcalde de emergencia a ordenar. Bueno, este no estaba en la lista, pero lo menciono para dar una idea del tamaño que pueden tener los conflictos. Es la llamada crisis de los precatorios en Brasil. Yo tampoco sabía qué quería decir esa palabra. Precatorio es la orden de un juez a la administración para que pague una deuda. Cuando la administración tiene una deuda y no la paga, y sobre todo en términos fiscales esto es muy frecuente, un juez va y le expide un precatorio, entonces tiene que pagar. En esta investigación que hicimos sobre expropiaciones, uno de los episodios más interesantes era una crisis que se da a partir del año 98-99 en torno a expropiaciones no indemnizadas que estaban pendientes de pagos. Cada año los jueces le decían a la administración: tienes esta deuda, tienes que pagar. Y el asunto llegó a provocar una crisis financiera. Nada menos que la ciudad de Sao Paulo estuvo al punto de ser intervenida por el Estado de Sao Paulo por las deudas acumuladas. Esta cifra que está ahí la chequé un montón de veces con mis amigos brasileños, con la gente del Instituto Lincoln de Política de Suelo. La deuda acumulada del Estado de Sao Paulo es de un tamaño macroeconómico. No, estamos hablando de 13,000 millones de dólares y de eso el 40% de deudas acumuladas por expropiaciones. No entro en el detalle porque a veces estamos hablando de propietarios que son víctimas de la arbitrariedad del procedimiento expropiatorio, pero a veces estamos hablando de litigantes oportunistas que consiguen sentencias favorables prolongando el procedimiento, porque los intereses después del proceso judicial pueden ser más altos o eran más altos antes de esta crisis. Entonces, a uno le convenía retardar esa resolución favorable de fijar el precatorio. Entonces, había de los dos, propietarios oportunistas, propietarios víctimas. No entro en el detalle, yo simplemente quiero dar la cifra para dar una idea del tamaño que puede tener el conflicto. La manera de salir del conflicto, el conflicto llegó a tener tanta intensidad que, como estamos viendo en la crisis política actual de Brasil, los jueces cada vez amenazaban más a los funcionarios de imputarles responsabilidad personal por el no pago de los precatorios. Bueno, la salida al conflicto fue cambiar la Constitución. Hay 3 reformas en 15 años a la Constitución para cambiar la letra pequeñita de cómo se pagan los precatorios. O sea, se da un conflicto entre poder judicial, poder ejecutivo, que la clase política resuelve en Brasilia cambiando la Constitución. Es decir, es de ese tamaño la cosa. Bueno, no los voy a aburrir con una larga perorata sobre el significado del conflicto en la sociología. Ya se ha dicho que el conflicto es inherente a los procesos urbanos. ¿Qué habría de nuevo en los conflictos que estamos viendo en América Latina? Bueno, hay nuevos actores, hay escenarios nuevos, hay argumentos nuevos, hay nuevas formas de dramatizar el conflicto. Pero lo primero que tenemos que registrar es la diversidad. Hay muchas formas de clasificar los conflictos. A mí me gusta esta, pero no voy a hacer un argumento de por qué sería la buena, porque cualquier clasificación es una convención para poder entender algo. Yo creo que podemos entender los conflictos por sus motivaciones. O sea, el agravio social puede consistir en un cambio en el entorno,
en una exclusión o en una expropiación. Y cada caso particular puede tener una combinación de los tres. Lo que me interesa es simplemente hacer dos acotaciones. No siempre los movilizados son los sectores más vulnerables, pero el rasgo común que uno ve en la conflictividad urbana en muchas ciudades de América Latina es la opacidad en la vida pública. Sobre todo cuando llega el juez. Entonces, una serie de reflexiones sobre el conflicto dentro y fuera del tribunal y sobre su publicidad. Fuera del tribunal, cada quien usa los recursos que tiene para desplegar su conflicto. Hay unos que lo único que tienen para poner en el conflicto es el cuerpo, y ponen el cuerpo. Y pueden resultar odiosos, pero es que es lo que tienen. Perdón, ¿podemos ir para atrás? Bueno, y hay otros que lo que tienen es el teléfono. Le llamo a… hay una desigualdad estructural en la capacidad que tenemos de participar en un conflicto, y esa yo creo que no la podemos olvidar, porque cuando entramos al mundo del tribunal pareciera que todos somos iguales. Bueno, y ese es el papel del sistema judicial. Tiene un detallito el sistema judicial, que es un drama en sí mismo. El abogado y el juez son personajes de un conflicto más, que es el conflicto por el prestigio. Tanto el juez como el abogado están jugándose. Lo que tienen en común es una lucha por su reputación profesional. Dicen que ¿qué distingue a un jurista de un abogado? El jurista es el abogado que es citado como autoridad por un juez. Claro, el juez desprecia a los académicos, pero cuando necesita una autoridad superior, recurre a un académico y le llama jurista. Entonces, cuando el conflicto entra a sede judicial, bueno, cambian los personajes. Y pareciera que entonces ya no se trata de lo que habíamos llevado, sino de lo que hay en medio de ese mundo tan interesante que es el mundo de los jueces y los abogados, en donde pasamos de lo procedimental a lo sustantivo, y casi siempre nos dan buenas razones para eso. Lo procedimental no puede ser despreciado, pero a veces el poder del juez radica en decidir si utiliza un argumento procedimental o uno sustantivo. Ahí está la clave de su poder. Entrar al fondo del asunto o resolverlo con argumentos procedimentales. Muy rara vez vamos a encontrar en una sentencia el argumento de por qué escogió el juez, una u otra. Mi sospecha es que es soberano en eso y que justo por eso tenemos que mirarlos de cerca a los jueces. Y hay una novedad muy interesante que es el lenguaje de los derechos. Es decir, hay lo que llaman el neoconstitucionalismo, que es esta corriente jurídica que supera el positivismo jurídico en el sentido de poner en el centro el lenguaje de los derechos. Y mucho de la nueva militancia, de las nuevas movilizaciones sociales está en la esperanza que da el lenguaje de los derechos. Ya lo decía la ministra, el pleito en Quito va a ser si se reconoce o no el derecho a la ciudad. Y vamos a estar como hace 20 años en Estambul, en Hábitat 2, donde el pleito era el derecho a la vivienda. Y la conversación interna de los últimos días, de las últimas jornadas, es que no se puede lo del derecho a la vivienda porque a los americanos no les gusta. Bueno, ganó el derecho a la vivienda y 20 años después ha habido desarrollos muy interesantes en muchos países a partir del derecho a la vivienda, y yo creo que ese fantasma de que a los americanos no les gustan ciertos derechos
se disipó. Con el derecho a la ciudad está más difícil, porque ni siquiera está en ninguno de los instrumentos internacionales. Y yo creo que la cosa va a acabar en que no hay derecho a la ciudad, hay una ciudad para todos, que es una manera linda de decir, olvídense de ese asunto. Pero el lenguaje de los derechos va a estar entre nosotros como un referente moral que le da sentido a cualquier cosa que hagamos. El riesgo es que pensemos que, como dijo hace poco el magistrado presidente de la Corte Suprema Mexicana, iba yo en el auto y me paré, me orillé a la orilla, como dicen los mexicanos, para anotar textualmente lo que estaba diciendo el presidente de la Corte, que estaba yo oyendo en el radio. No hay nada en el horizonte del Estado que no pueda resolverse fuera del horizonte, dentro del horizonte de los derechos humanos. O sea, ahora tenemos que pensar el Estado, el derecho desde los derechos humanos. No, sí y no. Más bien hay temas para los que necesitamos una reflexión que no nos va a dar el horizonte de los derechos humanos. Y pienso en uno que se ha evocado desde que iniciamos la sesión hoy en la mañana. ¿Cuál es la geografía de la consulta y de la participación? ¿Es el nivel de barrio? ¿Es el nivel de comuna? ¿Cuál es el nivel en donde la consulta puede ser obligatoria? Ese es, ahora que estamos discutiendo en la Ciudad de México una nueva constitución política para la ciudad, esa es una de las preguntas. Decía alguien el otro día, ¿hasta qué punto una consulta a la comunidad puede ser obligatoria? Y yo digo, es que ya nos llegó el tiempo de la Constitución en donde esa pregunta hay que cambiarla. No es hasta qué punto, es en qué casos. ¿Creemos en consultas de resultados obligatorios? La pregunta es geográfica. ¿Es el barrio? ¿Es la comuna? ¿Qué es la comunidad en términos geográficos? ¿Cómo puede una constitución darle un poder a una comunidad para decir sí o no? El problema del derecho es que siempre produce respuestas en blanco y negro. Esto es legal, esto es ilegal. El código del derecho es binario y esa pregunta sobre el nivel de la participación de la comunidad se vuelve en una pregunta jurídica extremadamente dura y cruel. ¿Cuándo sería obligatoria una consulta? Me temo que en México no estamos listos, ni siquiera para plantearnos el problema con claridad. Y yo creo que tenemos, si queremos llevar al juez el debate real que se da en nuestras sociedades, tenemos que poner el lenguaje de la gobernanza contra el lenguaje de los derechos, porque son dos formas de ver el mundo y son las que el juez tendría que procesar si se toma en serio los dilemas sustantivos. ¿Cuáles son los riesgos de la judicialización? Porque lo que estamos viviendo es esto que llaman la judicialización de la política. Estamos convirtiendo a los jueces en planificadores y creo que eso va a pasar de todas maneras. Pero tiene riesgo y hay que estar conscientes. El primero es el que todos sabemos, es el del tiempo. Desde la Edad Media se dice que justicia que no es expedita no es justicia. Y el primer problema de la judicialización es que, como decía Javier Hurtado, hay temas que se pueden retrasar en cualquier sentido, años y décadas. De manera que los derechos y las políticas no tienen una relación necesariamente virtuosa. Yo recuerdo hace muchos años, cuando empecé a trabajar como abogado en equipos de planeación, me ofendía un poco que los planificadores decían, bueno, la parte jurídica es parte del nivel instrumental, decían, ¿no? El derecho es un instrumento. Primero está el planificador y su idea del futuro, y después viene el abogado y va a ser el instrumento para el que yo pueda hacer lo que quiera. A mí me ofendía un poco, pero nunca creí que con el tiempo me iba a encontrar un problema más complicado, que es
el de los derechos y el carácter instrumental del derecho. Y luego tenemos el problema clásico que los filósofos del derecho conocen muy bien, que es el hecho de que el juez es un poder contramayoritario, no es un poder democráticamente electo. Entonces, la legitimidad de lo que puede hacer el juez tiene un límite. Cuando el juez se arroga las funciones de gobernar, y yo he escuchado jueces mexicanos que dicen, bueno, el gobierno no puede, nosotros sí. No, perdón, un juez puede reflexionar un caso, dar una respuesta sensata a un caso, pero gobernar es otra cosa. Y al juez le falta esa dosis de legitimación democrática que tienen los otros poderes. Cuando uno reconoce el catálogo de problemas que trae la judicialización del conflicto, inmediatamente surge el tema de los sistemas alternativos de resolución de conflictos, que son muy importantes, hay que explorarlos. Yo no soy para nada un enemigo de esos sistemas, creo que los actores sociales tienen la oportunidad de acudir a mediaciones, arbitrajes, pero el juez va a estar ahí. Es decir, no va a desaparecer del panorama y todo parece indicar que los actores de todos los intereses están cada vez más dispuestos a llevar sus conflictos al juez. Por eso tenemos que tomárnoslo en serio. Primero, tomarnos el lenguaje de los derechos en serio. Independientemente de cómo valoremos los conflictos entre derechos, independientemente de qué lado estemos, porque el tema de los derechos no es aceptar su existencia, eso es lo de menos. El tema es qué hacemos cuando hay conflictos entre derechos. Y hemos visto en muchas de nuestras ciudades el derecho al medio ambiente sano se esgrime en contra del derecho a la vivienda, cuando una población se asienta en un lugar que para otra parte de la población tiene un valor ambiental X. Es decir, hay conflictos entre derechos. Entonces, nada más por ese solo hecho nos lo tenemos que tomar en serio. Discutir el alcance del derecho a la consulta. Yo creo, aquí no tengo nada nuevo que decir, yo creo que ya se ha puesto en las intervenciones anteriores, el dilema que tenemos las ciudades latinoamericanas es un dilema constitucional. Es el alcance de las atribuciones de las municipalidades y de lo que hay en el nivel inferior, que son las organizaciones vecinales, que es el límite entre Estado y sociedad y que es un problema constitucional que nuestros constitucionalistas, igual que con el caso Salvador Chiriboga de Quito, no han pensado. Y es en el fondo el viejo tema de la distribución de competencias, cómo se distribuye el poder. Y obviamente, ¿cuáles son los límites del derecho de propiedad? Donde quisiera retomar uno de los casos que mencioné, que es el de la tribu Yaqui. Normalmente estamos acostumbrados a discutir el derecho de propiedad como el privilegio de las clases económicamente favorecidas, ¿no? La propiedad es la defensa de los ricos. Bueno, en el caso de la tribu Yaqui, aparece el argumento del lado del pueblo indígena. Hay momentos en el litigio de la tribu Yaqui contra el acueducto, en donde los abogados de la tribu Yaqui dicen, finalmente, los yaquis son los dueños de esto, ¿verdad? ¿Por qué tienen que darle cuentas a alguien? Están afirmando su derecho de propiedad. Entonces, como una paradoja, que la propiedad privada sea el patrimonio jurídico de quienes aparecen como los sectores más vulnerables de la sociedad, o por lo menos en el imaginario de la sociedad mexicana, en donde hacemos invisibles a los pobres urbanos y ponemos a los indígenas como si fueran los sectores desfavorecidos por definición. Ahora resulta que el derecho de propiedad es lo que tienen para esgrimir. Entonces, tenemos que volver a discutir el derecho de propiedad. Y tenemos que reinventar el interés público. Ya no como la expresión de una tecnocracia que opera en un aparato político que solo tiene la legitimidad democrática para imponerse, sino como el resultado de la interacción contingente, imprevisible de las interacciones entre los actores. Y sobre la publicidad del conflicto. Bueno, todos sabemos que
El conflicto es una irrupción en el espacio público de actores que tienen que dramatizar su caso para poder conseguir algo. Y solemos culpar a los medios de comunicación de las distorsiones que se producen en un conflicto. Yo creo que todos los que hemos tenido la fortuna o la desdicha de haber sido autoridades o inversionistas protagonizando un conflicto, nos hemos quejado de la manera como los medios de comunicación lo distorsionan. Pero es que no todo es responsabilidad de ellos. Yo creo que si a los medios de comunicación se les da información y se les ayuda a hacer eso, medios de comunicación, hay mucho que podemos hacer para transparentar lo que significa, porque muchas veces los conflictos se resuelven, se ganan o se pierden en los medios. A lo mejor la sentencia del juez no se ejecuta, a lo mejor perdimos, pero nos arreglamos de otra manera. En los medios se están dirimiendo una gran cantidad de conflictos. Entonces, también hay que reconocerlos como actores que no son escenógrafos, sino parte de la escena. En fin, lo que quiero transmitir no es alarma, porque creo que las ciudades son capaces de absorber no solo choques como eventos traumáticos. Las ciudades absorben los conflictos. Es decir, si algo va a arrasar a las ciudades es el cambio climático, y algunas ciudades, no todas. O sea, esa sí es una amenaza real. El conflicto no va a arrasar las ciudades, pero sí tenemos que reconocerlo como parte del paisaje, porque es probable que todas estas novedades que han ocurrido nos lleven a un orden distinto al que pensábamos, un orden en donde el interés público está definido exclusivamente por una burocracia y un orden en donde los intereses privados son solamente los del individuo maximizador de beneficios que nos pinta la economía neoclásica. Tenemos que prepararnos para un orden distinto en donde sean otras las expectativas. Ya lo adelantaba aquí Javier Hurtado. Tenemos que ajustar nuestras expectativas en vistas al conflicto. Y nuestra idea del tiempo tiene que cambiar. A veces la urgencia de la inversión es la que exacerba el conflicto, porque el fantasma de la cancelación a veces produce disposiciones que exacerban en lugar de atenuar el conflicto. Bueno, para terminar, yo creo que tenemos que estar mucho más alertas en razonar cargas y beneficios de cada uno de esas iniciativas urbanas, ayudarle al juez a entender y a transparentar lo que realmente está en juego. O sea, yo creo que si algo podemos aprender de esta judicialización que hemos visto en las últimas décadas, es que la opacidad no necesariamente es una conspiración. No es que los jueces quieran ocultarnos cosas, es que no necesariamente está el sistema judicial entendiendo el problema y expresando una capacidad de hacerlo transparente. Yo creo que el hecho de que yo venga a contar media docena de historias que probablemente alguno de ustedes no haya escuchado, habla de la lentitud con la que están circulando las ideas en nuestra región. Así como el riachuelo anda muy lento, quisiéramos que pudiéramos tener una circulación mucho más fluida de ideas, de experiencias, y yo creo que eventos como este nos ayudan a que esas ideas circulen con mucho más rapidez y podamos estar mucho más alertas frente a lo que viene. Muchas gracias.